Espíritu Santo. Y queremos motivar y desafiar a la iglesia a hablar del Señor, a hablar de la iglesia, a hablar de Cristo. Y partiendo, ¿cierto?, por lo que vamos a hablar hoy día, partiendo de los más cercanos a nosotros. Y solamente tomar la misma cita que la semana pasada, la antepasada, vimos, que es Hechos, capítulo 1, versículo 8, que usted lo debe conocer, ¿cierto?, donde hay un mandato de parte del Señor, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Partiendo por dónde? Por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el mandato es ese. Y justamente la idea es apasionarnos a través de lo que hablamos del amor, apasionarnos por hablar a los otros del Señor. ¿Por qué tenemos que hablar del Señor? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que cuando la gente lo mira en forma externa, piensa, estos quieren reclutar gente, quieren tener gente? ¿Para qué quieren tener gente? No, si no es esa la esencia. Ahora, si hay personas que lo hacen, la motivación está totalmente equivocada. Es que la gente proceda al arrepentimiento y llegue al reino de Dios. Si eso es lo que queremos y anhelamos, porque somos parte del ejército del Señor. Entonces Dios busca, ¿cierto?, a hombres, a mujeres apasionados, ¿cierto? Porque Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y el sacrificio de Jesús fue inmensamente grande. Hechos 1:8 desarrolla una estrategia. Cuando usted observa los versículos de la palabra de Dios, los versículos de la palabra de Dios no son cualquier cosa. No son palabras lanzadas al azar. Son palabras profundas y que cada palabra tiene un significado y tiene una connotación importante, ya sea para el momento que se vivió allí cuando se escribió, y también tiene una connotación profética hacia el futuro, hacia nuestros días. Esto se escribió hace por lo menos 2000 años atrás, pero sigue en vigencia por lo mismo. Entonces aquí hay algo estratégico. ¿Por qué, cierto, dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y nombra geografías. Dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una connotación geográfica y que nos está desafiando a todos nosotros. Entonces, yo quiero invitarlo a usted a que usted rápidamente lo vea de esta manera y lo medite. Cuando hablamos de Jerusalén, Jerusalén era el lugar, era el centro de operaciones, ¿cierto?, de todo el sistema religioso del judaísmo. Y allí en ese lugar, ¿cierto?, estaban haciendo en Jerusalén la iglesia apostólica. Estaban haciendo la iglesia del Señor Jesucristo. Pero usted tiene que darse cuenta que hacía por lo menos 40 días que Jesucristo había muerto en la cruz y los romanos, el imperio del momento, no quería saber nada con el cristianismo. No quería saber nada con estos que estaban revolucionando todo esto, y la tensión era altísima. Había muchos conflictos, muchas dificultades, y de hecho los cristianos, y usted también lo puede recordar o leerlo, dice que los primeros cristianos tenían que ellos estar en lugares encerrados. Y ellos tenían claves, tenían consignas, porque por ejemplo, si usted ve en un auto el signo del pescado viene de la época de los primeros cristianos. Y ese símbolo era un símbolo que esa persona se tenía que alinear con otro. Eran claves que ellos tenían, ¿cierto?, para poder juntarse, para poder reunirse. Era un momento difícil en Jerusalén. Pero cuando vemos esto, vemos que el Señor Jesucristo, en este desarrollo estratégico, la primera ciudad que coloca, dice, Jerusalén. Y yo imagino, hermanos, como a Pedro. Usted sabe que Pedro era el primero que saltaba, era reaccionario. Y podría haberle dicho, pero Señor, las cosas están muy difíciles acá.
¿Por qué no vamos primero a lo último de la tierra, donde nadie nos conoce? Y Jesús le dice, primero, Jerusalén. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Y qué le dice eso a mí? Que Jerusalén me está hablando de los más cercanos a mí. ¿Y quiénes son los más cercanos a mí? Primero, mi casa. La preocupación de los cercanos a mí. El problema de la casa es que en la casa me conocen. Y me conocen muy bien. Entonces tengo que desarrollar una vida testimonial para poder hablar a un primo, ¿cierto? Hablar a un hermano, o a un hijo, a un padre. Pero lo primero es la casa. O sea, el Señor siempre nos va a desafiar a que la familia sea la primera que nosotros le tengamos que hablar. Y cuando le vamos a hablar, le estamos desafiando a que entre a la vida cristiana, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder es que esa persona que está escuchando de lo que es la vida cristiana, va a decir, bueno, ¿tú quieres que yo sea cristiano? Sí. ¿Qué haces tú por el cristianismo? O me gustaría que fueras a la iglesia y te congregaras. Sí, papá, pero te veo poco en la iglesia a ti. No vas mucho. Hijo, es bueno orar. Sí, pero aquí no te veo nunca orar. Entonces, se torna difícil y es allí donde tenemos que trabajar más que nadie el tema, ¿cierto?, de nuestra vida, de nuestro testimonio, para que cada día nosotros podamos alcanzar a nuestras familias. Jerusalén también es nuestro barrio. Es nuestro barrio, donde yo vivo, mi población. Y no solamente mi población o mi barrio tiene que conocer que yo soy cristiano o cristiana. Tienen que verme que funciono de esa manera. Claro, porque si no funcionara de esa manera, hay tantos testimonios, hermano, de gente que Dios los ha impactado de una manera tan grande y poderosa y han cambiado cosas tremendas en Dios. Mire, yo he escuchado un testimonio verdadero, real. Hay una isla muy linda dentro de las islas que hay en Chiloé, una es Letif. Y allí, que ha estado el pastor José, Daniela creo que también estuvo, allí se abrió una iglesia. Y esa iglesia comienza con un testimonio poderosísimo. El misionero que fue allá a comenzar algo donde no había nada. No recuerdo bien la historia, pero sé que ellos iban caminando por la orilla de la playa. Era de madrugada o de mañana, muy temprano. Y veían un bulto que se movía a la orilla del mar. ¿Qué será? Pensaron un animal marino, no sé. Y se acercaron y era un señor que estaba en un estado crítico, etílico. Y estaba ahogándose, hermano. Y uno de ellos, no el misionero, el otro dice, yo lo conozco a él. Y si lo dejamos aquí, no se va a morir porque se estaba ahogando, se va a morir de frío, porque estaba todo mojado. Y no se podía sostener en pie. Y dijo, yo sé dónde vive. ¿Dónde vive? Vive como a 6 kilómetros más allá. ¿Qué hacemos? Al hombro. Por el cerro subiendo. ¿Ah? Con la persona. Llegaron a la casa. Le cambiaron ropa y todo eso. Y bueno, lo dejaron y lo salvaron prácticamente. Esa persona, hoy es el pastor de Letif. ¿Se fija? La acción del amor, el cariño. Entonces, el barrio es muy importante. Conozco a la gente de mi barrio, conozco a la gente
donde yo vivo? ¿Me relaciono con ellos? Ay, el Señor que se puso difícil, puso Jerusalén primero, hermano. Y Jerusalén también significa nuestra ciudad. ¿Usted conoce su ciudad? ¿Conoce los pormenores de lo que pasa en esta ciudad, por ejemplo? Si usted vive en Quilpué o vive en Viña o en Villa Alemana, ¿conoce su ciudad? ¿Usted sabe qué pasa en su ciudad después de las 11 de la noche? ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué pasa en los barrios? ¿Hay narcotráfico en la ciudad? ¿Qué hay? Entonces, Jerusalén tiene esa connotación de que tenemos que hacer una cartografía, un estudio espiritual y desafiarnos a este evangelismo de Jerusalén. Jerusalén. Así que el Señor dice, primero Jerusalén. ¿Cuántos de los que estamos acá no estamos haciendo la tarea? Porque quiero decirle algo, lo que hicimos con Eduardo y mi familia, y fuimos allá a Ralún, un lugar muy lejos. Y si el pastor me dice, pastor, venga a golpear puertas, yo hubiera salido con él. Total, allá nadie me conoce. Pero pararse en el barrio de la casa de uno es diferente. Entonces ahí nos pone el desafío el Señor Jesucristo, Jerusalén. Luego dice Judea. Judea es el centro neurálgico de la religiosidad. En Jerusalén se movía todo el sistema judaico, todo el aparataje del sacerdocio, de los movimientos religiosos como los fariseos, los seduceos, los esenios y así tantos otros que habían movimientos, los escribas. Estaban las sinagogas, estaba el templo. Hermano, estaba plagado de cosas religiosas. Pero el que esté plagado de cosas religiosas no quiere decir que es pieza de garantía de que ahí se está evangelizando. De hecho, Jesucristo, el Señor, cuando fue a Jerusalén, Él exclamó esto. Dice que Él tuvo compasión de las personas porque eran como ovejas que estaban sin pastor. Y la pregunta entonces, ¿dónde estaban los religiosos? ¿Dónde estaban los que tenían que funcionar allí para ayudar a la gente? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, hermanos, es la religiosidad. Podemos estar en este lugar y puedo ser un religioso, porque no funciono en la vida de Cristo, funciono en la religión. Y no es lo mismo. Yo tengo que funcionar en la vida de Cristo. O sea, la religiosidad tiene que salir. Pero no solamente Judea es eso, tiene que ver con otros movimientos que son difíciles de alcanzar muchas veces para nosotros mismos. Por ejemplo, hoy día hay movimientos que están creciendo, como los grupos tribales, por ejemplo. También es parte de eso. Hoy día hay muchachos que se meten en grupos, ¿cierto? No sé si usted conocerá algunos, pero que tienen formas de vida especiales. Los más suaves parece que son los que andan en la cosita, ¿cómo se llaman? En el skate. Andan varios en grupos así. Pero hay trash y hay otros movimientos. Y de hecho se están levantando movimientos religiosos que están viniendo acá, a esta ciudad y a este lugar, que son movimientos orientalistas. ¿Ha visto usted esos que andan con unos gorritos de colores así? ¿Ah? De Etiopía. Yo conversé con uno de ellos, anda con bastón. Entonces ellos me dijeron a mí, porque dije, ¿qué creen ustedes? Nosotros creemos en Jesucristo. Creemos en Jesucristo, pero pero ¿por qué de Etiopía y todo eso? No, si Jesús murió allá, en Etiopía. Él se casó, tuvo familia.
Hoy día en la mañana venía en el bus y venía un musulmán, un chico joven, de unos 22 años, con su esposa. Se le veían los puros ojos, ¿no? Andaba toda tapada así la niña. Movimientos religiosos. Entonces, grupos tribales. Y lo otro, hermanos, que también ya entra con más fuerza, porque eso es frontal, y que también habla de Judea, está hablando de las tendencias postmodernistas. Es decir, esto del movimiento donde yo tengo mi espacio, tú ocupas tu espacio, pero no me molestes a mí. Yo tengo mi vida y no quiero ser molestado. De hecho, se ha fijado que hay algunas personas que ponen carteles ahora en las ventanas y dice no molestar. Tenemos nuestras creencias. Entonces, todo lo que tiene que ver con un movimiento individualista, donde hoy día nos estamos enfrentando a gente que no quiere que usted le imponga algo. Estamos hablando de Judea. Quiero avanzar más rápido. Luego dice Samaria. Samaria estaba geográficamente cercana a Jerusalén. Muy cercana. Pero culturalmente tenían una gran distancia. Dice la palabra de Dios que los samaritanos no se podían ver con los judíos, aunque tenían la misma línea, pero no se podían ver. Entonces, ¿qué nos habla Samaria? Y aquí viene algo difícil que nos pone el Señor. El judío no se podía ver con los samaritanos. A mí me está diciendo algo. Tienes que entrar a establecer relaciones con los que no te gusta estar. Y a usted ahora recuérdese alguno que le cae medio pesado, que no lo pasa, un familiar, un amigo, un vecino. ¡Ay! No lo puedo ni ver. Ese es un samaritano, ¿eh? Ese es un desafío que tenemos. Y también está lo que ya es los confines de la tierra, donde están las otras culturas, las otras razas y las formas de vida. Si nosotros realmente meditamos y tomamos en serio este principio del Señor, tenemos que hacernos algunas preguntas. Por lo menos 4 preguntas. ¿Un dónde? ¿Un quién? ¿Un cómo? ¿Un con quién? ¿Dónde entonces funciono de acuerdo a lo que está diciendo el Señor Jesús? Y ahí obviamente entra algo que no podemos sacarnos. Dentro de la comunidad donde yo vivo, tengo que partir por allí, por mi lugar. En mi casa tengo que hacer un catastro de cuántas personas todavía no conocen al Señor. Y tengo que redoblar mis oraciones, tengo que hacer un esfuerzo mayor para que ellos conozcan al Señor. ¿Un dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿El quién? ¿Cómo? Mire, esto tiene que ser una cosa práctica, una cosa creativa, una cosa donde el Señor le va a dar luz a usted. No hay metodología única para todas las personas. La iglesia ayuda, pero aquí es donde tiene que usar que el Espíritu Santo le dé creatividad e imaginación para ver cómo va a llegar a una persona, cómo va a llegar a ellos. Hay algunos que tienen más llegada, quizás por sus personalidades, por sus formas de ser, y a otros les cuesta más, por el carácter. Pero tenemos que ser creativos, ¿cómo lo vamos a hacer? Para llegar a las personas y serles agradables y no serles gravosos, pero que el que realmente les hable sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién? ¿A
quién voy a ir? Mire, esto apuntaría a los no evangelizados, a los que todavía no son evangelizados, pero también apunta, escuche bien, a los que alguna vez gustaron del Evangelio. Y entre ellos yo quisiera incluir a nuestros hijos, que alguna vez estuvieron en escuelas dominicales, escucharon, ¿cierto? Y hoy día no están. Y tenemos que retomarlos para que alcancen nuevamente y gustar las cosas del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ahí está la iglesia. Tenemos que equiparnos, tenemos que prepararnos, tenemos que buscar las herramientas. ¿Y cuáles son? Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, las experiencias, las habilidades que Dios nos ha dado, ministerio de compasión, de misericordia y todas las cosas que Dios nos ha dado como elementos. Aquí en este mismo lugar, en esta sala, hay una riqueza de personas que saben tantas cosas con las cuales se puede trabajar para el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo conocí a un pastor que todavía vive en Estados Unidos. Él se llama Darío Salas. Es chileno, pero ya es bastante internacional. Vivió muchos años en Brasil. Y yo le preguntaba a él, porque él tiene una habilidad, hermanos, y un carácter para poder hablar a la gente, que a mí me sorprendía. Entonces, yo le decía, ¿cómo lo hace para nosotros poder hacerlo? Y me decía, es que no hay formas. Y si quieres ver, primero obsérvame como yo lo hago. Y eso te va a ayudar. Y un día fuimos al centro de Valparaíso. Y dijo, tengo ganas de ver equipo de sonido, dijo, porque le gustaba comprar cosas. Y fuimos a no sé si a Viña o Valparaíso. Digo, quiero probar un micrófono de tal marca. Así le pusieron el micrófono. Señoras, señores, les quiero hablar a ustedes de Jesucristo esta tarde. Y empezó a predicar. Y el Señor dijo, pero no, es que yo estoy probando el micrófono. Y empezó a predicar. Y yo, la verdad que no hallaban de venderme. Pero él es así, es su habilidad. Pero si no la tengo, buscar otra forma, otra estrategia de cómo llegar a las personas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda? Es el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar. No sé qué voy a decir. No, si es el Espíritu Santo el que nos da las habilidades para hacerlo. Nadie puede sentirse impedido. Todos estamos capacitados para hablar del Evangelio. Todos podemos establecer una relación con alguien y conversarle de Cristo. Hoy día, cuando hay tanta necesidad, hermanos, tantos problemas, mire, un hospital, un consultorio, en la oficina, en la misma calle, en una plaza, en el mismo barrio, en el lugar de la casa, donde muchas veces es mejor apagar un momento el televisor y conversar, compartir. Bueno, hay tantas formas y tantos medios que podemos utilizar para hablar del Señor. Y qué lindo es cuando uno sabe que alguien de la familia ya está en Cristo Jesús nuevamente. Yo lo he contado muchas veces, mi hermano está en Suiza, él tuvo 23 años lejano al Señor. No hubo día en que mi madre orara por mi hermano. Todos los días oraba por él. Y después de 23 años, él nuevamente retoma el Evangelio. Hoy día está en Suiza, tiene un grupito de hermanos que están con él, es discipulado de Estados Unidos con mi otro hermano, y está feliz y habla del Evangelio. Y nosotros, ¿qué íbamos a pensar que él nuevamente iba a retomar el Evangelio? Porque allá la vida es dura, es diferente, pero Dios lo tocó. Hermano, no hay roca dura para el Señor Jesucristo. Tenemos que esperar en Dios. Así que los vamos a poner en pie y vamos a orar por nuestras familias. Vamos a orar por nuestro Jerusalén. Vamos a orar por Judea, por Samaria y por lo último de la tierra.
que como teníamos que establecer relaciones,